Decisión histórica la que tomó precisamente de la Corte Suprema de Justicia frente al caso de Álvaro Uribe Vélez, una decisión que ordena al mandatario a estar en detención domiciliaria. Y para analizar un poco lo que pasó y las repercusiones, han salido nuevas noticias, nuevos desarrollos de esta situación, como el llamado a una asamblea constituyente por parte del Centro Democrático para reformar la justicia. Pues tenemos al profesor de la Universidad de AFID y nuestro columnista de 2020 Noticias, David Suárez, quien esta mañana nos acompaña para dilucidar un poco este acontecimiento. David, gracias de nuevo por estar con nosotros. Jorge, buenos días. Un saludo para ti y para todos los seguidores de 2020 Noticias. Muy bien, David. Primeras impresiones que te deja, digamos, esta decisión de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Sí, son como tres sensaciones. Una, pues la que tuve el domingo y lunes, Sí. que sentí indignación al ver cómo muchos sectores de la sociedad colombiana, e incluso el señor presidente, la vicepresidenta, ministros, embajadores, trataron de acorralar, de intimidar, de asustar, de presionar al enterarse que de pronto iba a haber una decisión de la Sala de Instrucción de la Corte. Eso me parece rechazable y condenable. Dos, igualmente aquellos que animaban a la Corte para que detuvieran a Álvaro Uribe, para que metieran a prisión a Álvaro Uribe. También en la oposición me parece reprochable. Y tres, también me parece reprochable, hombre, que sigamos presenciando que se filtren, esta vez no se filtró el contenido de la decisión, pero se siguen pues filtrando de las altas cortes ponencias, proyectos, borradores de decisiones o sentidos de decisión. Yo creo que las cortes tienen que afinar mucho su trabajo interno para garantizar que cuando salgan a anunciar una decisión, la decisión ya esté tomada, ya esté aprobada, ya esté el texto y ya esté firmada. Claro. Porque eso evitaría mucha especulación y evitaría ese tipo de situaciones que vivimos 2 o 3 días antes de la decisión. David, pero aquí lo primero que hay que decir es que el presidente no está condenado. Digamos que también pasa algo similar a lo que pasó con Aníbal Gaviria. La Corte en este momento considera y lo manda en detención domiciliaria porque considera que puede ser una obstrucción a la justicia. Correcto. Yo creo que hay que hacer mucha precisión en eso, Jorge. Uno ve generalmente la reacción del Centro Democrático de decir, Uribe ha sido un gran hombre, 40 años de servicio a la patria, fue presidente, combatió las FARC. Yo creo que hay que precisar algo. O sea, a Uribe no se le está investigando por que haya sido mal papá o porque haya sido un mal ciudadano o porque actuó mal siendo presidente. Ese no es el caso, ese no es el proceso, ¿no es cierto? A Uribe se le está investigando, es por unos hechos que presuntamente ocurrieron hace 3 años, ¿sí? Es decir, ya no era presidente de la República. No se le está acusando de nada como presidente, sino ya cuando era senador. Es como yo lo he dicho, Jorge, un ciudadano puede ser un excelente ciudadano durante 30 o 40 años, pero lamentablemente después de 40 años de ser honesto, trabajador, disciplinado, incurre en una conducta, falsifica un documento, lesiona a una persona, pues vamos a decir que no lo podemos investigar porque ha sido un muy buen ciudadano, no. Lamentablemente a los seres humanos se les investiga por las conductas en que incurren, independientemente de si tienen un pasado intachable, ¿sí? Y lo que tú dices es muy importante. Entonces, primero, no es una investigación a Uribe por haber sido presidente o por haber combatido a las FARC. Dos, es un proceso que apenas inicia, que apenas comienza, ¿sí? La Corte tiene la opción, es una opción, o sea, no es una arbitrariedad. Los jueces en Colombia tienen la opción o de dejar al procesado en libertad o de tomar una medida privativa de la libertad o otras medidas de aseguramiento. Hay un dato, Jorge, que es muy bueno darlo. Hay un dato. Mira, en Colombia pueden haber unos 125.000, 130.000 personas privadas de su libertad. Sí. Y por ahí 40.000. Por ahí 40.000 o 45.000 son procesados, no han sido condenados. Increíble. Con un agravante, que no están en su casa, están en una cárcel, en una celda, o están en un pasillo en una estación de policía. Entonces, fíjate que esa figura de la medida de aseguramiento no es un acto de persecución contra Álvaro Uribe, es una figura que en Colombia desafortunadamente se ha usado, a mi juicio, de manera desproporcionada, de manera excesiva, y que afecta no solamente a encumbrados dirigentes, como fue el caso de Luis Alfredo Ramos, Álvaro Uribe, sino que también afecta a una cantidad de cientos de ciudadanos comunes y corrientes. Entonces, el proceso apenas está arrancando. Simplemente la Corte ha decidido que Álvaro Uribe debe estar privado de su libertad. ¿Por qué? Según el comunicado, no conocemos la decisión, pero en el comunicado sí deja entrever la Sala de Instrucción, que fueron 5 magistrados, Jorge, de manera unánime. Recordemos que eran 6, pero la sexta, que es una mujer,
La doctora Lombana, que es una militar, pues se Claro, apartó del está cargo porque impedida. en el pasado hizo parte de la oficina de trabajo de Jaime Granados, que es el abogado defensor del doctor Álvaro Uribe. Entonces fue una decisión unánime de 5 personas y dejan entrever que la causal no es ni porque haya riesgo de fuga, como algunos han dicho, ¿no? Ujú. La causal no es porque tenga peligro para la comunidad, tampoco para las víctimas. La causal que deja entrever el comunicado de la Corte es que consideran que Álvaro Uribe podría afectar, ¿sí? Podría afectar, obstaculizar la justicia, sobre todo en Sí, el tema probatorio, ¿cierto? Que podría intervenir, influenciar en testigos, en recolección de pruebas. Entonces, es más claro. como por ese lado. No es ni por temor de fuga, no es ni por ser un peligro para la sociedad y la comunidad, sino más bien porque podría, dado su influencia, su poder, su prestigio, es decir, algo muy parecido, Jorge, al caso de Aníbal Gaviria. Por Muy supuesto, similar, creo yo, al que del gobernador. la causa parece ser muy similar. Sí, Es sí, debido sí. a su prestigio, a su ascendencia que tiene en Antioquia. Es un senador, tiene más de 40 congresistas que pueda tener esa influencia. A mí eso me parece muy simbólico, Jorge. ¿Por qué? En Colombia la gente sigue hasta delinquiendo desde la cárcel. O sea, yo no estoy diciendo que Álvaro Uribe lo vaya a hacer, estoy diciendo esas medidas son bastante simbólicas y psicológicas. ¿Por qué? Porque incluso la gente en la cárcel sigue delinquiendo. O sea, meter a Sí. alguien a la cárcel no impide, no obstaculiza que pueda seguir obstruyendo la justicia, mucho menos si es domiciliaria. Entonces, por eso es que a mí esa medida me parece, hay veces un poco Un poco exagerada, hasta absurda, inútil, inútil. inútil. Ujú. Porque repito, no estoy diciendo si el doctor Álvaro Uribe va a hacer uso o no de manipular el proceso, pero realmente esa medida no impide, o sea, el que quiera seguir manipulando, el que quiera seguir obstruyendo la justicia, lo puede hacer estando en la calle, estando en su casa o incluso desde la cárcel. Hemos visto que las cárceles son empresas criminales. Bueno, En las David, cárceles la gente tiene celular, tiene equipos de claro. comunicación, se Sí, siguen ¿no? Y entra en cantidad de cumpliendo. cosas. David, Entonces es una medida bastante por relativo supuesto. que sea efectiva. Hay un tema importante que se ha estado mencionando esta mañana y es que el hoy senador renuncie precisamente al Senado para que no sea la Corte, no esté aforado ante la Corte, sino que sea la justicia ordinaria, es decir, la Fiscalía la que inicie una investigación. ¿Qué opinas de Correcto. esa salida? En eso, Aunque tengo entendido, pues hace años que él presentó esa carta de renuncia, inclusive en algún momento él tuiteó y dijo, yo me someto aquí al proceso que me pueda seguir la Corte. sí, mira, hay que precisar algo. En Colombia hay 2 tipos de procesos para los aforados. Uno que es para los magistrados, para los Sí. presidentes y para el fiscal, que primero tiene que seguir la ruta de la comisión de acusaciones, la Cámara, el Senado y llegaría a la Corte. Ese es un caso de fuero. Otro es el caso del doctor Uribe. ¿Por qué el doctor Uribe es ante la Corte? Porque es senador. ¿Sí? Los congresistas y los gobernadores, por ejemplo, en el caso del doctor Atiba, tienen también un fuero de que no los juzga, no los investiga cualquier fiscal ni cualquier juez, sino la Corte. Sí. Pero con la diferencia que no tienen que pasar por la comisión de acusaciones, ¿no es cierto? No tienen que pasar por la comisión, sino que es directamente la Corte Suprema. El doctor Uribe en el año 2018 ya había enviado una carta, estaba de presidente del Senado ya Macías, eso fue a finales de julio del 2018, cuando él se entera de la investigación, esta investigación lleva 2 años larguitos, él envía una carta a Macías renunciando. Sin embargo, días después le dice que la suspenda, que la retenga y finalmente retiran la carta. Nunca el Sí. Senado alcanzó a analizar la renuncia. ¿Cuál puede ser el efecto de la renuncia? Es bastante discutible. La tesis que ha mantenido la Corte es que si uno es congresista, pues lo van a juzgar mientras sea congresista por todo lo que haga como congresista, mientras ocupe el cargo de congresista. Si se retira, si ya deja de ser congresista, lo seguirá investigando la Corte sin duda por conductas o hechos que haya realizado en ejercicio de su función de congresista, en temas relacionados con ser congresista. Pero hay una duda, Jorge, es que pasa si un congresista renuncia y lo están investigando por delitos comunes, es decir, por delitos o conductas que nada tienen que ver con la función específica de congresista, como es el caso del doctor Álvaro Uribe. Por El doctor supuesto. Álvaro Uribe lo están juzgando, lo están investigando por 2 delitos comunes, Sí. ¿cierto? Que es el soborno y el fraude Fraude procesal, procesal. por una posible manipulación de testigos. Si el doctor Uribe renuncia, podría haber una interpretación, pero no es absoluta, no es unánime, pero podría haber una interpretación, Jorge, que al renunciar perdería el fuero y por lo tanto perdería la competencia de la Corte Suprema de Justicia y quedaría en manos ordinarias de la Fiscalía y de un juez, que normalmente podría ser un juez de circuito, creo yo. Por supuesto. Entonces, esa es una posibilidad
que está dentro debajo de la mesa o sobre la mesa, que repito, puede prestarse interpretaciones jurídicas, pero sí hay una interpretación que dice que si el senador Uribe renuncia, la Corte podría perder la competencia. Bueno, David, ¿cuál es el camino jurídico del expresidente, del hoy senador Álvaro Uribe en la Corte? ¿Qué sigue, digamos, en ese proceso? ¿Qué instancias? Primero, podría tener el abogado de Álvaro Uribe, el doctor Jaime Granados, y qué seguiría, digamos, dentro del proceso en la sala de instrucción de la Corte Suprema. Sí, siempre hay varias opciones. Pues lo primero, como toda decisión pues, interlocutoria que toma la Corte, pues hay recursos, se puede impugnar ante la misma Corte, ante otras salas de la Corte. Esa es una opción que tendría Sala de juzgamiento. la defensa. No hay mucha claridad, realmente hay un vacío en la norma porque algunos están diciendo que sería solo reposición ante la misma sala de instrucción, algunos están sosteniendo que hay apelación y dentro de los que sostienen que hay apelación, algunos dicen que sería ante la sala de juzgamiento y otros dicen que sería ante la sala penal. Recordemos que en la Corte hay 3 salas, esta de instrucción que son 5. Sí. Otra sala de 3, pero que hay una vacante, solo hay 2, que fueron los que decidieron el tema de Aníbal Gaviria, que se llama sala de juzgamiento de primera instancia. Y está ya la sala penal tradicional de la Corte, que son 9 magistrados, que son los que conocen la segunda instancia. Clarísimo, frente a sentencias. No está tan claro si también conocen en segunda instancia decisiones como estas. Pero independientemente de la competencia, porque eso pues lo resuelven allá internamente, si la defensa decide interponer unos recursos, pues allá se encargarán de decir quién es el competente para resolverlo. También estaría sobre la mesa, pues si el doctor Álvaro Uribe, su defensa, creen que hay una tutela, pues creen que se les violó un derecho fundamental, pues yo realmente no veo tan claro qué derecho fundamental se les podría estar violando. Sí. También queda la opción de acudir ante organismos internacionales. Sí. Tampoco veo, porque yo creo que aquí no estamos frente a una, generalmente uno acude a un organismo internacional cuando hay una persecución política, cuando es un opositor y el gobierno de turno lo está persiguiendo, o cuando hay una manifiesta, una decisión absolutamente grotesca y violatoria del debido proceso del derecho de defensa. Y en eso hay que precisar, Jorge, que se dicte una medida de aseguramiento puede ser que no nos guste, que nos parezca excesiva, que nos parezca inconveniente, pero no es arbitraria, no es por fuera del ordenamiento legal. La medida de aseguramiento está consagrada en la ley. Es una opción que tiene el juez al momento de tomar esa decisión. ¿Qué sigue después de eso? Sí, si queda, independientemente que quede en libertad o no, porque eso es una cosa aparte, bien sea que quede en libertad o siga con prisión domiciliaria, pues esta sala de instrucción continuará con investigación y llega un momento en que tiene que decidir si archiva o si acusa, ¿cierto? Si formalmente presenta una acusación ante la sala, que en teoría son 3 magistrados, pero que hoy hay 2, y esa sala falla en primera instancia. Esa es la primera instancia. Esa sí ya entraría a fallar, si es inocente o responsable. Y en caso de declararlo responsable contra ese fallo de esa sala, habría ahí sí el recurso de apelación que lo resolvería la sala penal tradicional de la Corte Suprema, que son 9 magistrados. Por eso hablamos de 2 instancias en este caso. Correcto. Esta sala es el instructor. Digámoslo entre comillas, como que la gente entienda, es como el fiscal. Sí. Esta sala es la que investiga, la que toma testimonio y la que finalmente decide si acusa o no. Hay otra salita, que es la que juzga en primera instancia, que son 3 magistrados, hoy hay 2 porque hay una acá, y en caso de condenar, esa decisión tiene segunda instancia ante la sala penal de la Corte, que son 9 magistrados. Es un proceso, Jorge, que podría demorar 1 año y medio, 2 años, 2 años y medio. Es decir, difícilmente, si se mantiene la medida contra el doctor Uribe, creo que difícilmente va a alcanzar a volver al Congreso. Creo que los tiempos ya no darían. Ya no darían. Hay un tema ya para que terminemos, porque se nos extiende un poco esta conversación, David, y es ese llamado a Asamblea Constituyente para reformar la justicia, que anoche en un comunicado pidió el Centro Democrático, el partido de gobierno y obviamente el partido del senador Álvaro Uribe. ¿Qué opinas de esa salida, de esa propuesta del Centro Democrático? Para mí eso es lamentable, es deplorable, por varios sentidos. Uno, porque suena como contradictorio que digan que respetan las instituciones, que respetan la decisión, que respetan la Corte, pero que inmediatamente salgan a decir vamos a presentar una reforma constitucional para unificar las Cortes o para cambiar la administración de justicia. Entonces creo que no es el momento. 2, una asamblea constituyente tiene varios inconvenientes, Jorge. El primero, la demora, los trámites. Necesita que se apruebe en el Congreso por mayoría absoluta, que no es fácil hoy que Duque tenga una mayoría absoluta, y menos para un tema como la Asamblea Constituyente. Después de que salga esa ley, que podría ser de aquí a diciembre, eso va a control de la Corte.
Y en la Corte Constitucional, Jorge, se puede demorar. En diciembre hay vacancia, en enero hay vacancia, se puede demorar 3, 4 meses, podría estar saliendo el fallo en abril, mayo o junio del año entrante. Si la Corte la avala, que dudo, porque la Corte no ha admitido que se metan en la Constitución con la figura de la Administración de Justicia, porque es la figura de la sustitución de la Constitución, pero supongamos que la Corte la vale. Entonces, sí, el gobierno y la registraduría tienen que empezar a convocar al pueblo a un día, póngase usted en agosto, septiembre, octubre, el año entrante, para que vote si está de acuerdo con una constituyente. Y se necesita una cuarta parte del censo, es decir, más de 12 millones, Jorge. Se necesitaría que más de 12 millones de colombianos digan que sí. Ni Duque alcanzó 12 millones, ni la consulta anticorrupción alcanzó 12 millones. Pero supongamos que se logren esos 12 millones por allá en septiembre o octubre, ¿cierto? Habría que empezar entonces a convocar otras elecciones para elegir a los constituyentes. Eso ya sería por allá en febrero o marzo del 2022. Ya estamos en campaña para Congreso, campaña para presidente. Supóngase que elijamos los constituyentes en marzo del 2022 y la constituyente pues tendrá un plazo de 6 o 7 meses. O sea, estaremos saliendo con esa reforma a finales del 2022, si pasan todos estos trámites. Pero hay un problema que es muy riesgoso, Jorge. Primero, pues yo soy enemigo de que estemos manoseando la Constitución. La Constitución ya ha tenido 57 reformas. Pero segundo, cuando se convoca una constituyente puede pasar lo del 91, Jorge, que a la gente se le ha olvidado. La constituyente del 91 era para 10 temas. Y lo que hizo la constituyente el primer día fue que dijo, no, 10 temas, no, vamos a sacar una nueva constitución. Ese riesgo se corre. Que en la constituyente de pronto haya una mayoría, por ejemplo, del Centro Democrático, que es posible, que tiene grandes mayorías electorales, y cuando se configure la constituyente digan, no, no solamente vamos a reformar la justicia, vamos a reformar la tutela, vamos a volver a implementar la reelección presidencial, somos autónomos. Entonces, ese es el riesgo de una constituyente, que finalmente uno puede decir que es para reformar la justicia, pero terminan reformando toda la Constitución y podría ser un retroceso en temas de derechos, en temas de garantías que hemos ganado todos estos años. Y lo otro, Jorge, yo creo que Colombia no necesita una reforma a la justicia. Yo creo que los problemas que tiene la justicia se pueden arreglar internamente si las cortes, los tribunales, los litigantes ponemos nuestra voluntad. Y si lo que hay que reformar es la sociedad. Y si hay recursos, digamos, para esa justicia del ciudadano de a pie que en estos días también mencionaba. La justicia lo que necesita es tecnología, buenos sistemas de información, buen presupuesto, buenas locaciones, jueces preparados. La justicia lo que necesita es evitar la congestión. ¿Por qué está congestionada la justicia colombiana, Jorge? Porque el Estado viola mucho los derechos, porque la administración incumple, porque los ciudadanos somos muy conflictivos, porque los colombianos somos muy litigiosos. Yo creo que podemos hacer la reforma de justicia que queramos, Jorge, pero primero hay que reformar el tipo de sociedad y el tipo de ciudadanos que tenemos. Muy claro. Muy claro, David. Muchas gracias por estas claridades, por estos puntos. Jorge, con mucho gusto. Un feliz día para ti y para todos los seguidores de 2020 Noticias. Así es, señor. Muchas gracias. Muy amable. David Suárez, profesor de Derecho Constitucional, de Derecho de la Universidad EAFIDE, que estuvo con nosotros en 2020.